Vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra del Señor por nuestro hermano y siervo del Señor, Josué Enfedaque. Y quiero orar por él para que Dios le dé una buena palabra y que esta palabra sea de edificación para su pueblo. Señor, gracias te damos, porque ahora podemos abrir tu palabra, el mejor legado y tesoro que tú nos has dejado. Y te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones en esta mañana, que tu palabra nos ministre, que tu palabra edifique a tu pueblo, que tu palabra transforme también nuestras vidas. Señor, y oramos por nuestro hermano, Señor, para que tú le des una palabra fresca, una palabra ungida, y que sea una palabra que pueda transmitir lo que hay en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Buenos días. Mira, no sé si es cambio de iglesia o lo que sea, pero yo se escucha más fuerte. Es fácil saber qué estamos celebrando hoy, ¿verdad? Alabanza, todas las lecturas que hemos tenido, la coral, las canciones que nos ha cantado. Estamos celebrando hoy, estamos recordando quizá hoy de manera un poquito más especial, pues que Cristo vive, amén, que Jesús resucitó. Se supone que una mañana como hoy, de domingo. Y cuando estoy pensando un poco en la resurrección, la verdad es que tengo que confesar que inicialmente pensaba que antiguamente era más fácil creer en la resurrección, ¿no? Miro a veces en mis tiempos con Dios y digo, es que ahora es muy difícil que la gente crea en que tú vives, en que tú estás vivo, en que tú resucitaste. Ahora, en el mundo tan científico en el que vivimos, es mucho más difícil que antes creer en que una persona puede volver de los muertos y estar vivo. Pero la verdad es que estudiando detenidamente un poquito el texto y las reacciones de los discípulos, me doy cuenta que estoy en un error. Que antes era tan difícil creer en la resurrección de Jesús como hoy. Ninguno de sus discípulos creyeron en la resurrección inicialmente. Lo vamos a ver hoy con la historia de Juan 20. Ninguno creyó. Jesús dijo constantemente, moriré, es necesario que vayamos a Jerusalén, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Lo dijo una y otra vez. Pero no hay ningún discípulo que el tercer día dijera, ¡ay! Es que estamos a domingo, vamos a la tumba, vamos a ver si al final nuestro maestro era quien decía ser. No tenemos constancia que ninguno pensara algo así. Para ellos pensar en la resurrección era una locura. De hecho, también podremos ver cómo ante la evidencia de la tumba abierta, de que está vacía, de que los ángeles dicen aquí no hay nadie, aún así no creen. Y también veremos cómo ante personas que lo han visto, por ejemplo, María Magdalena, que es la primera que ve a Jesús, va corriendo a los discípulos, se lo cuenta y los discípulos no le creen. Porque creer en la resurrección realmente parece algo imposible. Y después de estudiar Juan 20 he llegado a una conclusión. Para creer, primero hay que ver. Nadie creyó sin ver primero, sin tener un encuentro con Jesús. Y me doy cuenta que yo muchas veces quiero que la gente crea por lo que yo le cuento. Y que crea sin ver. Digo, no, si quieres ver, primero has de creer. Pero me doy cuenta que en la Biblia nadie creyó antes de ver a Jesús. Mirad, vamos a Juan 20 y los primeros 10 versículos nos cuentan la historia de cómo, pues María se acerca a la tumba y cuando se acerca a la tumba, primera sorpresa del día. Yo vengo aquí a ungir el cuerpo de Jesús y me encuentro que la piedra gigantesca ha sido movida y como os decía, en vez de decir, ha resucitado, tenía razón, María dice, han robado el cuerpo de Jesús. Porque María lo primero que hace es pensar en la respuesta más lógica. Lo han robado. Han robado el cuerpo de mi maestro. Y va corriendo a los discípulos
Y si lo lees, podrás ver que lo que dice no ha resucitado, dice, han abierto la tumba, se han llevado el cadáver. Y entonces tienes ahí a Pedro y presuntamente podríamos estar hablando de Juan, no dice su nombre, salen corriendo, ¿no? Juan llega primero, he estado estudiando, los teólogos discuten mucho de por qué llegó primero, de si porque era más joven o porque estaba más flacucho o porque... no sé, o sea, no sé por qué tanta importancia, pero el caso es que llega Juan primero, pero no entra. Se queda mirando y el que sí entra es Pedro, ¿no? Pedro es de los que, ¡pum!, entra y dice la Biblia que Pedro mira. Y la palabra que utiliza es blepo, que quiere decir mirar, pensar y meditar. Pedro entra y no solo mira el escenario, ¿sabes?, las vendas, el sudario, sino que ya empieza a mirar, a reflexionar, como decir, ¿qué está pasando aquí? Pero no tenemos constancia de que Pedro en ese momento creyera en la resurrección. Pedro se queda mirando. Sí vemos, versículo 8, que Juan entra, o presuntamente Juan, y dice que entró, vio y creyó. Y ahí tenemos a Juan, que vio y creyó. Fíjate, mismo escenario, 3 respuestas diferentes. María sale corriendo diciendo, lo han robado. Pedro entra y empieza a reflexionar. En cambio, el tercer discípulo entra, ve y cree. Mismo escenario, diferentes reacciones, porque somos personas diferentes, porque Dios no se muestra a todos por igual, se muestra a cada uno de manera personal. Y a lo mejor tú te puedes sentir identificado con Pedro, porque Pedro de primeras no encontró a Jesús. Y a lo mejor estás aquí y tú dices, yo ya he buscado a Jesús y no lo he encontrado. Veremos que Pedro va a ser el último protagonista de nuestra historia, porque Pedro necesita 1, 2, 3... Pedro necesitaba muchas veces. Te animo a que la historia de Pedro te anime a no frustrarte. Porque que la primera vez no haya salido bien, no significa que Cristo no esté resucitado esperando encontrarse contigo. En cambio, la historia del que presuntamente llamaremos Juan, también es muy interesante porque dice que cuando vio, creyó y se dio cuenta y por fin entendió todo lo que había leído en la ley y en las escrituras de los profetas. Porque lo que aprendemos de Juan es que saberse esto puede ayudar, pero hasta que no veas, no lo entenderás. Solo conocer la Biblia, solo el conocimiento, no es lo que te hará creer, sino entrar y ver. Sigamos con la historia. Vemos a María, porque esta vez ahora ya los discípulos parece que se van y el plano se nos queda solo con María, porque María sigue llorando, desconsolada, ha perdido a su maestro. María es una persona que sabemos de la Biblia que era una discípula de Jesús, y con eso ya podríamos estar hablando bastante. Era una discípula de Jesús, Jesús le había sanado, había sacado demonios de ella, y ella estaba dedicada una vida de devoción a su maestro. Le acompañó hasta la cruz, cosa que no hicieron ningún discípulo salvo Juan. Acompañó a su maestro hasta la cruz. Fue la primera en ir y se encontró que su maestro no estaba. Y eso le partía el corazón. Qué pasión tenía María, ¿verdad? Qué pasión tenía María por estar con su maestro, aunque ella pensaba que ni siquiera lo iba a encontrar con vida, pero por lo menos ver el cuerpo de su maestro. Y entonces vemos que se acercan 2 ángeles y vemos que luego se acerca a Jesús y le dice... Y Jesús empieza con preguntas. Jesús siempre empieza con preguntas, porque quiere conocer un poco nuestra motivación. Fíjate, eso es algo que Dios viene haciendo desde el principio. Adán y Eva pecaron y cuando se acerca Dios no se acerca y dice, no se acerca diciendo, has pecado. Se acerca preguntando, ¿dónde estás? Hace preguntas para que tú puedas
llegar hasta lo más profundo de ti. Entonces se acerca a Jesús y dice, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Y aquí vemos el corazón de María. Busco a mi maestro. Da igual si te lo has llevado, no me importa. Dime dónde está. María no viene con ganas de acusar a nadie, no viene con ganas de hacer ningún tipo de pleito, solo pide una cosa. Dime dónde lo has llevado, porque necesito verlo otra vez. ¿Soy yo así con Jesús? Me acuerdo que hace unos años, hablando con uno de los jóvenes, y hablábamos de Éxodo, de cuando Moisés está hablando con Dios y le dice, si tu presencia no viene con nosotros, no nos iremos. Me acuerdo que este joven me preguntaba, ¿somos tan conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida que el día que no esté la echaremos de menos? Porque esto es lo que le está pasando a María. María echaba de menos a Jesús. Y le está rogando a ese hombre que ella piensa que es el que cuida el huerto, el jardinero, que sea, le está pidiendo, por favor, dime dónde está. Qué pasión la de María. Y una vez Jesús averigua la motivación de María, concede su deseo. María, le llama por su nombre. Y entonces María, no se sabe si es que, bueno, si eran las lágrimas que no le dejaban ver, si es que estaba de espaldas mirando la cruz, mirando la tumba y ni siquiera le miraba a él, pero cuando dijo María, de repente se dio cuenta que a quien buscaba lo tenía delante. ¡Wow! ¿Qué buscas a Jesús? Aquí estoy. Es imposible no pensar en el versículo aquel que de la enseñanza de Jesús que decía, mis ovejas oyen mi voz y saben quién soy. Jesús llamó por su nombre a María. Y así nació la primera cristiana. La primera persona que tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Quieres tener ese encuentro? Silencia todo lo que te rodea para que puedas escuchar la voz de Jesús llamándote por tu nombre. Aunque antes de eso te preguntará, ¿qué andas buscando? ¿Buscas la prosperidad que piensas que yo puedo darte? ¿Buscas? ¿Qué buscas? Porque si lo que buscas es a mí, dice Jesús, aquí me tienes. Si lo que buscas es volver a tener esa relación conmigo, aquí estoy. Pero a veces hay que silenciar lo que nos rodea para poder escuchar lo que Jesús tiene que decirnos, que nos llama por nuestro nombre. Pero Jesús no se queda en eso. Porque Jesús de repente, y por eso digo que es la primera cristiana, porque aunque Juan creyó, Juan se queda a medias y luego Jesús tiene que completar, porque Jesús no se va a presentar delante tuya resucitado y para solo que, mira, aquí estoy, sino, muy bien María, ahora ve y dile a todos que estoy vivo. Lo que está diciendo Jesús es una barbaridad y lo tengo que puntualizar, no es algo que yo opine que sea justo, os estoy describiendo cómo es la sociedad de aquella época. Pero una mujer no puede ser testigo en un juicio, su palabra no es creíble, su testimonio no es válido, ¿vale? Ahora, gracias a Dios, no estamos en ese punto, pero en ese momento, si tú tenías un juicio, no podías traer a una mujer a testificar porque su testimonio no era considerado válido. Qué curioso que Jesús le diga a María, ¿ves? Y cuéntales a todos. Sé mi testiga y cuéntales a todos lo que acabas de ver. Jesús no dice las palabras por decir. Jesús está restaurando algo que se había roto en el Edén. En el Edén Dios nos crea como iguales y el pecado rompe esa igualdad. Y Jesús, lo primero que hace como Jesús resucitado es restaurar esa igualdad y decir, la gente dice que tú no tienes valor, que tu testimonio no vale, pero yo te elijo a ti como una
primera presentación de credenciales de que aquí vamos a recuperar el diseño original. Y aunque la sociedad diga, tú no vales, yo te digo, tú vales. Cosa que en ese momento es una barbaridad social. Entonces, a lo mejor, tú has tenido ese encuentro con Jesús y dices, pero yo no voy a ir a decirle a la gente. ¿Cómo voy a ir yo a contárselo? Lo que tienes que entender es que encontrarte con el Jesús resucitado te da valor. Te da valor, recuperas tu valor. Fíjate que Jesús no le dice, ves y explícales las profecías de Isaías. No, ve y diles lo que has visto. Con eso basta. Y quien diga que no eres digna de ser testigo, dile que soy yo, el que te envía y el que dice, eres digna. Podríamos poner muchas excusas, pero yo te animo a que seamos como María. María no pone excusas, pero también se resiste a marcharse. Y abraza a Jesús y Jesús le tiene que decir, suéltame, María. No te aferres a mí, porque tengo que ascender. Y es interesante, porque no se trata de soy demasiado puro para que me toques, porque luego se deja tocar por todo el mundo. Realmente lo que está diciendo es no te aferres a mí, porque tú te piensas que aferrándote a mí ya nunca más nos van a separar, pero el mundo quizá puede separarnos, a lo mejor te meten en cárcel a ti, a lo mejor me podían meter en cárcel a mí, pero a donde yo voy a ascender, para que entonces, y lo veremos en la siguiente historieta, el Espíritu Santo vendrá y ya nadie podrá separarte de mí. Y aunque te metan en el calabozo más profundo, yo seguiré contigo. Te conviene, María, soltarme, no te aferres a mí, porque cuando yo ascienda, algo mejor vendrá. Sería un mentiroso si os dijera que yo muchas veces me he preguntado por qué Jesús no se me presenta en persona, por qué el Espíritu Santo, por qué me encantaría poder tener a Jesús en persona. Y estos pasajes me hacen ver que ya lo tengo, que ya puedo hablar con Él, porque precisamente Él está allí, ascendió, para poder estar con todos a la vez y nunca volver a dejarnos solos, para que nadie nos tengamos que sentir como se sintió María. María se sintió 3 días absolutamente desconectada de su maestro, sola y desamparada. Y era necesario que Jesús ascendiera para que ninguno de nosotros tengamos que sentirnos como María o como el resto de discípulos. Pero bueno, os sigo contando la historia y entramos en el pasaje del capítulo 20, del 19 al 23, y están los discípulos, han recibido el mensaje de María y como buenos discípulos obedientes han escondido en una casita, cuidado que nadie nos vea. Si tuvieran internet estarían publicando en Facebook Cristo vive, pero en cuenta anónima para que nadie me pille. Jesús les ha dicho, id y contad. María les ha contado, pero ellos han ido y se han encerrado. Están ahí, tienen mucho miedo. Y entonces Jesús se presenta y un dato importante, se deja tocar. Tocad, mirad, soy yo. Y dice una frase muy, muy, muy importante. Dice, recibid el Espíritu Santo. Versículo 22. Recibid al Espíritu Santo. ¿Por qué? Muy importante, porque si no entiendes esta frase, no podemos seguir leyendo, porque si no vamos a hacer una barbaridad. Por lo siguiente que dice, si vosotros perdonáis los pecados a alguien, esos pecados serán perdonados, y si vosotros no los perdonáis, esos pecados no serán perdonados. Jesús se acerca y les da una misión. Vuestra misión es salir, pero no podéis salir sin el Espíritu Santo. Prohibido moverse, porque la misión que os he dado es muy, muy, muy complicada. ¿Por qué? ¿Porque ellos van a tener potestad para perdonar? No, esa potestad solo la tiene Dios. Pero nosotros representamos a Dios como discípulos. Y yo puedo deciros por experiencia propia que si alguien que se siente terriblemente pecador, tú te acercas y le dices, yo no te juzgo, Dios te perdona, en ese momento esa persona está siendo restaurada absolutamente. Pero también te digo que hay gente que necesita escuchar, oye, necesitas pedirle perdón a Dios. Porque hay gente que tiene otro carácter. Y aquí Jesús está diciendo, perdonad a quien necesite ser perdonado y decirle que no tiene perdón al que necesita decirle no tienes perdón.
¿cómo narices yo, Josué en Fedaque, voy a tomar esa decisión de qué decir a cada uno? Imposible. A no ser que el Espíritu Santo me ayude a discernir. Si a ti tengo que decirte, no te preocupes, yo no te juzgo, Dios tampoco, y a ti tengo que decirte, oye, necesitas encontrarte con Jesús, porque eso que me cuentas necesitas pedirle perdón, o si no, no habrá esperanza para ti. Nosotros a veces nos empeñamos, o yo a veces me empeño, en lanzar un mensaje, y este mensaje para todos, y el que tenga para oír, oiga, yo ya he hecho lo mío. Pero aquí Jesús me está diciendo, cuidado, a unos una cosa, a otros otra. Y si no entendemos el tema de recibid al Espíritu Santo, empezaremos a ser jueces de este mundo. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ser testigos y representar a Dios allá donde estemos. Este versículo podríamos quedarnos aquí y no parar más, porque necesitamos entender urgentemente que la relación con el Espíritu Santo es clave. Necesitamos ser sensibles a su voz, para poder decir lo oportuno en el momento oportuno, para no condenar al que necesita un abrazo, ni para no ser permisivo con el que necesita un toque de atención, para poder decir la palabra oportuna en el momento oportuno. Necesito tener una relación con el Espíritu Santo cada día un poquito mejor, afinar mi oído. Y sí, estoy diciendo esas palabras tan complicadas y tan antinaturales y tan anti esta sociedad de disciplinas espirituales, silencios, ayunos, oraciones, retiro. Hay que estar en conexión con el Espíritu Santo, porque estoy en misión, voy a la calle, estoy en mi trabajo y tengo que hablar a la gente de Jesús. ¿Y cómo voy a saber qué decir si no escucho al Espíritu Santo que me diga qué tengo que decir? Porque tenemos una misión, y sin el Espíritu Santo nos convertiremos de testigos a jueces y verdugos. Y aquí Jesús lo sabe, y aunque aún no llega el Pentecostés, dice, recibid el Espíritu Santo. Y luego en Hechos lo volverá a decir, os he dado toda la potestad, pero no os vayáis hasta que llegue el Espíritu Santo. Y después de eso, todo el mundo fuera, que todo el mundo tiene que conocer la verdad, que he muerto y que he resucitado, que estoy vivo, y quien quiera puede volver a estar con Dios. Pero antes, recibid al Espíritu Santo. Muy, muy importante. Si tú ya has tenido este encuentro con Jesús, cuida tu relación con el Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Espero, de verdad, que pueda estar transmitiendo esto con transparencia. Como os digo, siempre que subo aquí, no me miréis como alguien que lo hace y tenéis que copiarme, para nada. Vengo a compartiros lo que Dios trabaja en mi vida y que intentemos hacerlo juntos, pero no intentéis imitarme a mí porque vamos a ir bastante mal. Sigamos con la historia, porque llega Tomás, el llamado incrédulo, que yo a veces pienso que pobrecito. No sé, yo le entiendo bastante, porque él llega y los discípulos le dicen, sí, hemos visto a Jesús, interesante, hemos tocado sus manos, hemos tocado su costado, y entonces Tomás dice, pues hasta que yo no lo vea no lo creo. Y le hemos llamado el incrédulo, pero a mí me gusta su actitud. Porque él dice, mira, tu conversión, tu encuentro con Jesús, me gusta, pero yo quiero el mío. Me gusta tu historia, pero yo quiero la mía. Yo no quiero creerte a ti, quiero ver a Jesús. Y eso me hace pensar en lo que os decía antes. Si tú no has creído aún en Jesús, si aún no te has encontrado con Jesús, no me creas. Pero lo que yo te estoy diciendo ahora te motive a querer tener un encuentro con esta cruz vacía. Un encuentro con Jesús. Mi misión es ayudar a otros a encontrarse con Jesús. No a, créeme a mí, no creas a nadie más. No, oye, yo te cuento mi historia. Yo antes no tenía esperanza, ahora tengo esperanza. ¿Quieres probarlo? Pruébalo y conoce tú a Jesús. Tomás no está diciendo no os creo, está diciendo yo quiero mi contacto con Jesús. Y de hecho Jesús se lo concede. 8 días después. Tomás me enseña a tener la transparencia con Dios, de decirle cómo me siento, de la manera que me siento. Y la historia de Tomás me enseña que la duda puede entrar en el cristianismo. Y las dudas no tengo que guardármelas, tengo que ponérselas
a Jesús delante para que Él pueda resolvérmelas. No podemos creer si antes no dudamos. Es un hecho. Y Tomás pide y Jesús responde, pero en su tiempo, 8 días después. Jesús se acerca y le dice, toca, ¿ves? Aquí estoy. Y le dice esta frase tan famosa de tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. He estado mirando y estudiando mucho opiniones de otras personas que saben mucho más que yo sobre qué significa esta frase y hay diferentes teorías. Hay quien dice que es una pequeña regañina a Tomás, de bueno, Tomás, no necesitarías que yo viniera, pero bueno, bienaventurados los que sí lo hacen. Pero ese tirón de orejas no es para Tomás, sería para todos los discípulos, porque todos los discípulos escuchaban a María decir, Jesús ha resucitado, y hasta que Jesús no llegó y se dejó tocar, ellos no creyeron. Realmente no sería un tirón de orejas para Tomás, sería un tirón de orejas para todos. Quizá también es una muestra de que no todo el mundo va a creer por el mismo proceso que Tomás. Bueno, Tomás, tú crees porque me has visto, otros creerán porque me verán de maneras diferentes. O quizás es una advertencia de Jesús de decir, mira, esta vez me he mostrado, pero habrá otras maneras, habrá otros momentos en los que no me mostraré tanto, y ahí vas a tener que tener fe en mí. Y yo te puedo decir que en mi vida personal esa tercera tiene mucho sentido, porque hay momentos en los que yo siento a Dios con fuerza y tengo claro lo que tengo que hacer, y hay momentos en los que o no tengo cobertura, o no sé, pero yo no percibo la presencia de Dios con tanta fuerza, ni tengo claro qué tengo que hacer. Y ahí es donde necesito la fe. Habrá momentos en los que Dios se va a dejar mostrar y habrá momentos en los que no sintamos a Dios con tanta fuerza. Pero ese es el momento en el que tienes que dejarle obrar a la fe y creer en aquel encuentro que tuviste con Jesús. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Lo hemos dejado ahí, en la tumba, visto, estaba con el resto de discípulos, pero si leéis el capítulo 21 de Juan, veis que Pedro no levanta cabeza. Pedro se vuelve a la pesca, como ya dije hace unos años en una predicación. Pedro se va a pescar, Pedro se ha rendido. ¿Por qué? Porque Pedro ha cometido un error terrible. Pedro ha negado a su maestro. En vez de estar apoyándole en el momento más duro, en el momento del juicio, en el momento de crucifixión, Pedro niega a su maestro. Y quizá a Pedro no le basta a Pedro no le basta con ese encuentro de Jesús con todos. Pedro necesita su propio encuentro. Y si lees Juan 21, verás cómo Jesús vuelve a acercarse a Pedro las veces que haga falta para que Pedro entienda que no hay error lo suficientemente grande que te separe de mí, Pedro. Pedro entiende que Jesús ha resucitado, pero piensa que la misión no es para él, porque él es indigno de eso, por sus errores. Y quizá tú que me estás escuchando, te sientes identificado con Pedro, diciendo, entiendo lo que dices, yo he tenido un encuentro con Jesús, pero es que si vieras mi currículum, a mí ya se me ha pasado. ¿Quién soy yo para decir a los demás que creer en Jesús después de lo que he hecho? Y Pedro vuelve a su barca. Y Jesús tiene que acercarse y preguntarle, Pedro, ¿me amas? Pues si me amas, dedícate a la misión. Nunca te pedí que no te equivoques. Simplemente te pregunto, ¿me amas? Y la historia de Pedro, dejadme que la contraste con la trágica historia de Judas. Y déjame que te explique por qué. Judas fue aquel que traicionó a Jesús. Aquel que ha hecho que nadie llamemos a nuestros hijos Judas, porque Judas casi hoy es un insulto. Eres un Judas, es un insulto. Y te digo la tragedia de Judas, porque Judas, como no entendió al Mesías, pensaba que el Mesías era algo político, que tenía que ver con riqueza. Cuando se dio cuenta que no era eso, le traicionó. Pero luego, al parecer, se dio cuenta de su error. Y en vez de pedirle perdón a Dios, intentó deshacer lo hecho, devolviendo las monedas. Ya era demasiado tarde, ¿o no? No era demasiado tarde. De hecho, demasiado pronto. Si hubieras esperado un poquito, Judas, un poquito, yo estoy convencido
que el Jesús resucitado se hubiera parecido a Judas para decirle, no te preocupes. Era necesario que alguien me traicionara, pero a ti también te perdono. ¿O acaso creemos que Jesús se hubiera acercado y hubiera dicho, Judas, ven aquí, ahora? No, ¿verdad? Jesús no hubiera hecho eso. La tragedia de Judas es que traicionó a Jesús porque no entendió quién era, pero que se suicidó sin entender quién era. Y que la gracia es tan grande, tan sumamente enorme, que no hay pecado que se escape de ella. Si tú te sientes indigno, que tu currículum es terrible, déjame que te enseñe estas dos historias, Pedro y Judas. Sé como Pedro, deja que Jesús restaure tu vida. No seas como Judas, que pienses que lo que has hecho no tiene perdón, porque ese no es el Jesús que yo conozco. Por eso para mí Judas es la gran tragedia. Murió sin saber quién era Jesús, aquel que había venido a perdonarnos a todos. Y por último ya tenemos a los fariseos, que ante la evidencia de la resurrección dijeron, crearon su propia religión, y en vez de tener fe en Jesús, tuvieron fe en el engaño. Sin ver y sin tener pruebas del engaño, pagaron y dijeron a todo el mundo, no ha resucitado, os están engañando. Porque si Jesús ha resucitado significa que lo que él decía era verdad, y significa que ya los méritos no cuentan, y a los fariseos les encantan los méritos. Pero el cristianismo se basa solo en el mérito de uno. Y nadie más cuenta. Los fariseos no pudieron entender y prefirieron apoyarse en su lógica, y en su lógica de contra mejor te portes, más le gustas a Dios. Y crearon su propia religión. Y en vez de tener fe en Jesús, tuvieron fe en sus méritos y en el engaño. Y sin ver, hicieron que los demás creyeran en cosas que eran mentiras. Cuando la verdad de Dios choca con mi lógica, ¿quién gana? Es una pregunta retórica, Eric. Cada uno piense. Cuando la verdad de Dios encaja con mi verdad y mi lógica, ¿soy yo el que me rindo? ¿O paso por encima a cualquier precio como los fariseos? Porque la resurrección de Jesús no siempre provocó aceptación. Hay quien también la rechaza. Pido al grupo de alabanza que podamos prepararnos para poder cantar una canción todos juntos. Fijaos, la resurrección de Jesús tiene muchas reacciones y para gustos colores. Juan entra, mira y cree y por fin entiende las Escrituras. Pedro entra, mira y no le convence y necesita 2, 3 encuentros con Jesús para restaurar su identidad y entender que con Jesús también hay una misión y que Jesús ha resucitado. María necesita un encuentro a solas con su maestro. Al resto de discípulos parece que el encuentro multitudinario, todos juntitos, le basta, menos a uno que quiere su encuentro personal. Fíjate, estamos viendo 2 capítulos, estamos viendo a 10 personas y cada uno tiene su propia historia con Jesús. Y a veces nos encanta la lógica matemática a los cristianos de decir, mira, si tú haces esto, esto y esto, conocerás a Jesús. Pero tú te das cuenta que Jesús se presenta a cada persona como tiene que presentarse. Pero vamos, que esto Jesús ya lo hizo desde el primer día, porque cuando nació se presentó en forma de estrella a los que leen las estrellas, los sabios de Oriente. Se presentó en forma de ángel a los que creen en los ángeles, los pastores. Se presentó a cada uno como él lo iba a entender. Es un error que yo te diga, cree en Jesús porque yo creo. Yo te digo que yo creo en Jesús, que yo he tenido un encuentro con el Jesús resucitado y espero que en mi encuentro te motive a tener el tuyo. No creas en lo que yo te digo, porque es una base muy fina. Yo se lo digo a los adolescentes y lo digo a los jóvenes, no me creáis, no viváis en base a lo que os enseñamos. Al contrario, que lo que os enseñamos sirva para que vosotros creéis vuestra propia base con Dios. Porque en un momento yo os puedo fallar, ¿y entonces qué?
como un castillo de naipes. Edifica sobre la roca. Ten tu propio encuentro con Dios. Y luego que tu vida sirva para que otros tengan ese encuentro con Dios. No les digas a los demás en qué creer. Enséñales la puerta de dónde está Jesús. Enséñales su tumba e invítales a entrar, a que lo vean. Busca tu propio encuentro con Dios. Deja que ese encuentro se transforme, como a María, como a Tomás, como a Pedro, como a Juan, como a tantas personas en este mundo. Entiende tu misión. El cristianismo no fue creado para nuestro ombligo. Fue creado para que saliéramos a la calle a contar las buenas noticias. Somos esos pregoneros que salían a mitad de la plaza y decían: ¡hemos ganado la batalla! ¡Ya no hay por qué vivir con miedo! Porque el cristianismo no es ven y haz, es escucha lo que otro ha hecho, porque ahora ya puedes ser libre. Cumplamos nuestra misión. Cuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo, para que Él nos ayude a discernir qué decir, en qué momento y de qué manera, para poder ser misión en cada lugar, no solo en esta iglesia, en este templo, en estas paredes. Y recordemos que los demás creerán cuando les ayudemos a encontrarse con el Jesús resucitado. Ojalá Dios nos dé sabiduría, y a cada uno seguramente nos ha hablado a diferentes niveles, porque cada uno tenemos un punto que estamos trabajando con Dios. Te vuelvo a repetir, no quiero enseñarte esto desde la soberbia, sino desde, mira, estoy descubriendo esto en la Biblia y vengo a compartírtelo para ver si juntos conseguimos ser una iglesia que ayude a la ciudad de Palma a encontrarse con el Jesús resucitado. Que Dios nos bendiga.